Bueno, el Ateneo de hoy vamos a tocar el tema de abordaje terapéutico en la cardiopatía isquémica estable. Un poco para continuar con la metodología habitual, vamos a presentar un caso clínico para generar un poco una discusión con el invitado que tenemos el día de hoy, que es el doctor Ernesto Durón, que realmente es un placer contar con Ernesto. Hemos compartido varias actividades juntos. Ernesto es jefe de unidad coronaria de la Fundación Favaloro y es jefe del Departamento de Docencia e Investigación de la Fundación Favaloro. Es un experto en el tema, con lo cual realmente va a ser un Ateneo que vamos a sacarle mucho provecho a nivel grupal. Voy a presentar al coordinador, al doctor Valparra, que va a coordinar la actividad conmigo. Higinio es jefe de unidad coronaria del Hospital Privado de Rosario. Higinio. Buen día. Bueno, Ernesto, muchas gracias por estar. Un gusto compartir con todos y con el servicio este tema tan interesante, en el cual parece que los abordajes terapéuticos no se sacan ventaja, y es muy interesante tener una visión adecuada para tratar a cada paciente. Para eso vamos a contar con la presentación del caso con Federico Montiel, que es residente de primer año, y con la colaboración del jefe de hemodinamia, el doctor Cialini, y el staff de cirugía cardíaca, que está el doctor Juan Camut, para abordar entre todos la conducta a tomar en este tema. Así que cuando quieras, Carlitos, empezamos con la presentación del caso. Dale, Fede. Buen día a todos. Comienza la presentación del caso clínico. Se trata de antes que nada, quiero invitarlos a los que quieran hacer la participación interactiva. Lo pueden hacer escaneando el código QR o unirse a través del link que es ajaslide.com/ACHPR para contestar distintas cuestiones que vamos a estar planteando, que van a ser puntapié de debate. Después, de igual manera, en las preguntas vuelvo a poner el código QR y el link. El caso clínico es sobre un paciente de 57 años, masculino, hipertenso, dislipémico, tabaquista de jerarquía. Él concurre a la consulta cardiológica derivada por su médico clínico para un control cardiovascular por sus factores de riesgo. Al examen físico no presentaba ninguna particularidad. El hombre venía asintomático cardiovascular. Y en el electro no tenía ninguna particularidad, estaba más bien normal. Venía medicado previamente con un antihipertensivo, atorvastatina 80, ezetimibe 10, aspirina, bisoprolol y pantoprazol. Le habían realizado unos estudios porque él había consultado previamente en otra institución, tenía una prueba de esfuerzo positiva por un infradesnivel del ST en las precordiales izquierdas, con buena tolerancia al ejercicio, había hecho 14 MET y un normal comportamiento del ATA. También tenía una cámara gamma positiva para una isquemia leve, anteromedial y anteroapical. Y le habían realizado también una angiotomografía cardíaca que tenía evidenciado un score de calcio de 915, tenía aterosclerosis significativa, el hallazgo de un nacimiento anómalo de la arteria circunfleja y una coronaria derecha con calcificación severa. El paciente venía en seguimiento por su médico clínico por dislipemia, con control subóptimo a pesar de altas dosis de estatina y ezetimibe. Vemos en el cuadro de la derecha, en los distintos laboratorios realizados, que venía dislipémico con valores de 148 y menores de 119, y con una hipercolesterolemia también de valores máximos de 232 y mínimos de 192. El último laboratorio que se realizó fue en marzo de este año. Seguíamos evidenciando la hipercolesterolemia y la dislipemia y una función renal adecuada. Consulta a un cardiólogo de la institución que decide estratificar mediante un ecoestrés. El ecoestrés basal no presentaba alteraciones segmentarias de la contractilidad, tenía un patrón diastólico del retorno en la relajación con una FEI conservada al 60% y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 25. En el esfuerzo, el paciente presentó una prueba insuficiente por medicación cronotrópica, detenida por agotamiento. También presentó disnea en la última etapa de esfuerzo, un infradesnivel del ST horizontal de 4 milímetros,
en las precordiales izquierdas, que evolucionaban a T negativas en la recuperación, y con el esfuerzo físico se constató en el ecodoppler una cinesia de los segmentos apicales del ventrículo izquierdo. Lo que se puede destacar también es que la capacidad funcional del paciente fue de 6 MET y hizo un ITT máximo de 27.000. En este punto empezamos con la parte interactiva. La pregunta es: ¿qué conducta tomarían? ¿Si harían tratamiento médico óptimo o tratamiento médico óptimo más revascularización? Pido que por favor contesten si quieren. Acá tienen para escanear el código QR o para entrar por el link. Si dejas de compartir pantalla, Fede, muestro las respuestas. Para resumir el caso, Ernesto, para ver un poco, conocer cuál es la opinión y cómo hubiese seguido vos con el manejo del paciente, es un paciente relativamente joven, con múltiples factores de riesgo, fundamentalmente antecedentes familiares de enfermedad vascular, un dilipémico severo, a pesar de estar con dosis máximas de estatina y ezetimibe, tenía un LDL que era obviamente subóptimo, que había sido valorado en otra institución en el 2019 con pruebas funcionales, inicialmente una ergometría, una SPECT y después una multi-slice para valorar enfermedad coronaria, donde se había constatado indudablemente una enfermedad coronaria significativa, y en ese entonces se había optado por seguir con un tratamiento médico. Se conoce y es tratado por un médico de la institución, donde lo vuelve a estratificar para hacer una valoración funcional y pronóstica de su enfermedad coronaria. Se constata una isquemia apical, podríamos decir una isquemia moderada. Si bien había hecho una buena carga, era un paciente que tuvo disnea, un paciente joven que realiza habitualmente actividad física. ¿Y cuál hubiese sido tu conducta en el manejo? ¿Hubieses seguido con un cateterismo? ¿Hubieses continuado con la medicación? Aparentemente, y por lo que vemos en la frecuencia basal, el tratamiento médico estaba óptimo, lo único, el tratamiento para su dislipemia, ¿no? Bien, ¿qué tiempo pasó entre el último eco y la tomografía coronaria? Un año. Un año. ¿Y en la tomografía coronaria se descartó completamente la enfermedad de tronco coronaria izquierda? ¿Significativa? Descartó lesión de tronco y de DA proximal, sí. Bien. ¿Hay alguna variación entre el estudio funcional hecho hace un año y el de ahora en cuanto a mayor monto isquémico actual que lo que tenía antes, o el paciente se ha vuelto más sintomático respecto al año pasado? No, el paciente prácticamente está asintomático. Lo único que tenía en el que se objetivó en la prueba de esfuerzo, en el máximo esfuerzo hizo una disnea, que un poco uno no puede homologar una disnea similangor, que realmente él refiere que cuando está haciendo un ejercicio importante suele a veces tener esa sensación. Y el monto isquémico, por lo que vemos y lo comparamos con el SPECT que tenía previo, impresiona ser similar, ¿no? Ok. Si hay una variación sintomática clara en el paciente en el interrogatorio, un aumento del monto isquémico respecto al año anterior, uno optaría por revisar la anatomía, o sea, volver a hacer un estudio angiográfico no invasivo o un cateterismo directamente. Si el estado clínico es igual, el monto isquémico es igual y el paciente está estable y sin síntomas, realmente es discutible si hay que hacer o no una angiografía, porque ni siquiera tenemos la motivación del alivio sintomático, porque el paciente está igual que el año pasado respecto a los síntomas. Y ya descartamos el alto riesgo anatómico, por lo menos la enfermedad de tronco de coronaria izquierda. Sabemos que es un paciente de riesgo, que tiene un score de calcio alto, que tiene enfermedad coronaria, pero estamos trabajando en prevención secundaria ya hace un año, con lo cual lo que motivaría a hacer un cateterismo es que uno fuera a cambiar esa conducta que ya tomó hace un año, o sea, que fuera a revascularizar. Y realmente por los datos que muestran no parece ser así. Sí, a nosotros particularmente, Ernesto, lo único es un paciente que le gusta hacer mucho actividad física, tener una actividad física intensa, y realmente es algo que se ha alentado desde el punto de vista de su prevención cardiovascular. Y realmente un poco con este monto isquémico, eso fue un poco lo que nos inclinó a ver la anatomía y hacer un estudio, una cinecoronografía, ¿no es cierto? Está bien, es entendible, sí. Sí, lo que había caído un poco era la capacidad funcional, por lo menos medida por las pruebas de esfuerzo. Había hecho 14 METs en la anterior y creo que fueron 6 METs en esta, si no estoy equivocado. Sí, Claudio, pero hay una aclaración. El ecoestrés en la camilla supina, el nivel de METs que se alcanza siempre es muy inferior al treadmill.
A lo que habría que comparar es el doble producto, porque en el ecoestrés no hizo un mal doble producto, hizo 27.000 de doble producto. Habría que comparar doble producto contra doble producto más que METs al ser dos esfuerzos diferentes. Fueron similares. Está muy bien la aclaración de Sebastián, porque realmente son dos métodos diferentes. Los METs y la cuantificación nos dan resultados diferentes, pero el ITT, si uno ve el ITT de las dos pruebas, fueron similares. ¿Querés mostrar el resultado de la votación? No sé si... No sé si se está viendo ahí, la mayoría votó por tratamiento médico óptimo y revascularización en este escenario. Bien, o sea que la mayoría le hubiese dicho una cinecoronariografía y... Sí. Si bien estamos totalmente habilitados, sobre todo por los resultados de la isquemia de este paciente, seguir manejándolo médicamente, ¿en cuánto te influye la edad del paciente y la actividad del paciente para virar hacia una conducta invasiva? Realmente eso no está muy claro. O sea, si uno tiene un paciente que está limitado en su actividad habitual por los síntomas, y este parece ser el caso, por lo que contaba, que el paciente tiene más disnea, sobre todo cuando hace actividad física intensa y es un deportista, uno podría tomar eso como un dato positivo como para avanzar en un tratamiento mejor que el que está haciendo, y en ese sentido ahí entraría en juego la revascularización. Pero no para cambiar el pronóstico de sobrevida, sino para mejorar lo que es la vida habitual del paciente. Bien. Y el hecho, un comentario, el hecho de que no haya podido llegar a la meta con el LDL, a pesar de que tiene un HDL alto, ¿no? Pero eso podría habernos hecho pensar en la progresión de la enfermedad, teniendo en cuenta que él no alcanzó el tratamiento médico óptimo. Entonces, si bien es muy subjetivo la valoración de la disnea en este paciente, porque la verdad que alcanza la misma capacidad funcional, uno podría pensar, bueno, puede haber progresado la enfermedad porque no hemos tenido éxito, o los que lo han tratado no han logrado llevarlo a la meta, y uno por ahí podría revisar la anatomía coronaria a ver si hay progresión de la misma. Pero de todas maneras yo coincido en que el paciente no cambió mayormente su status quo y que el riesgo del mismo no ha variado. Y todos sabemos, nosotros que hacemos unidad coronaria, que somos cardiólogos clínicos, que cuando uno entra a hacer un cateterismo es porque va a intervenir el paciente. Y en eso coincidimos. Pero bueno, puede haber habido una progresión. Acá teníamos un paciente que aparentemente tenía un vaso comprometido en el multislide y el resto no tenía vasos de alto riesgo, por lo tanto la conducta fue adecuada y no le fue mal. De hecho, pasó un año y el paciente está igual. Pero bueno, ese es el único punto que nos queda por resolver, y si el paciente progresó su enfermedad coronaria, el planteo va a ser con qué seguimos, porque el tratamiento médico está agotado o podemos dotar qué tratamiento adoptarías para tratar la dislipemia. No sé si el paciente además había hecho correctamente su estado, la dieta, pero si es un deportista, evidentemente se debe cuidar. No sé qué pensás al respecto. Porque ahora lo vamos a estudiar. Nos podemos encontrar que el paciente está igual o que avanzó. Y ahí tenemos que pensar, como cardiólogo clínico, qué conducta tomar. O ya directamente estamos pensando en intervenirlo. No estoy de acuerdo con vos, Higinio, completamente. O sea, el objetivo del LDL es básico en este paciente, y si uno ya está con dosis máxima tolerada de estatina más ezetimibe, tiene que pensar en anticuerpos monoclonales, inhibidores PCSK9. Lamentablemente en Argentina todos sabemos las barreras que tenemos para eso, la barrera económica, pero siempre al paciente hay que darle la posibilidad de que él pueda costearse el tratamiento e insistir con su cobertura social para poder, digamos, lograr los objetivos del LDL. Este es un paciente joven con un score de calcio alto, con enfermedad coronaria, tiene un mal pronóstico si uno no logra los objetivos. Y el hecho, pregunto para que todos los que están escuchando, si está bien, yo estudio, no llegué a la meta, me encuentro con avance en la enfermedad coronaria. Lo intervengo y eso le va a redituar algún beneficio por el hecho de no tener alcanzada la meta, o no va a cambiar mayormente
No, la intervención no va a cambiar la progresión de la enfermedad. De hecho, lo que vemos es que estos pacientes, una vez intervenidos, que no logran objetivos, también avanzan la enfermedad y los tenemos que reintervenir varias veces en el curso de los próximos años. Con lo cual, una cosa no cambia la otra. La intervención para el alivio sintomático es una cosa, pero la progresión de la enfermedad hay que tratarla de otra forma. Bien. ¿Querés continuar, Fede? La otra pregunta sería, ¿cuál sería el objetivo al indicar revascularización en este paciente? Mejorar la sobrevida, disminuir los eventos cardiovasculares, mejorar la calidad de vida, combinar la B y la C o combinar las tres primeras. Recuerden que pueden escanear el código para participar en la votación. ¿Querés mostrar un poco la votación, Nacho? O sea, por lo que se ve, la mayoría concuerda en que, bueno, hay un porcentaje, un 10% que cree que esto va a mejorar la sobrevida, hay un tercio que cree que va a mejorar la calidad de vida, y la mayoría cree que va a mejorar los eventos cardiovasculares y la calidad de vida. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, Ernesto? No, definitivamente va a mejorar la calidad de vida, el paciente no va a tener a lo mejor la disnea que tiene en el máximo esfuerzo, va a poder hacer su actividad física de alta intensidad habitual, pero no va a cambiar la sobrevida ni va a disminuir los eventos cardiovasculares. Bien. Perfecto. ¿Continuamos, Fede? Bueno, mediante esto se decidió estratificar el paciente con una cinecoronariografía. Podemos ver que en la coronaria derecha presenta una lesión bastante ateromatosa difusa a nivel del tercio medio y una lesión también extensa en el segmento distal. En la imagen de la izquierda podemos ver el nacimiento anómalo de la arteria circunfleja a nivel del seno coronario derecho, que presenta una disminución de su calibre a nivel del trayecto retroaórtico. A nivel de la descendente anterior también presenta bastante lesión ateromatosa difusa en su tercio medio. Un tramo diagonal que tiene una lesión suboclusiva a nivel ostial, pero que tiene una buena circulación heterocoronariana. Y en esta vemos también las lesiones ateromatosas difusas en la descendente anterior. Claudio, ¿querés hacer algún comentario? No, bueno, como ustedes vieron, tiene una enfermedad muy difusa de 3 vasos, que no compromete tronco, no compromete DA proximal, predominantemente toma segmento distal de descendente anterior, distal de coronaria derecha, y ahí el tercio proximal de esa circunfleja anómala. No recuerdo el syntax exactamente, pero sí era por debajo, sí recuerdo que era por debajo de 22. Así que bueno, no me quiero adelantar mi opinión, pero creo que es un paciente ahora como para considerar, si lo estudiamos para revascularizarlo y ahora tendríamos que considerar el método, ¿no? Tiene también enferma una diagonal que la consideramos de fino calibre, con enfermedad muy difusa. Esa diagonal tiene menos de 2 milímetros de diámetro. Claudio se certificó mediante el score de syntax, le daba un score de syntax de 13, con una baja complejidad anatómica. También se realizó el score de syntax 2, que tiene en cuenta el score de syntax 1, asociado a la edad del paciente, el clearance de creatinina, la función de elección del ventrículo izquierdo.
y no había diferencias significativas entre ambos procedimientos en la comparación. Para la intervención coronaria percutánea daba un score de Syntax 2 de 19,2 y para la cirugía de derivación aortocoronaria de 18,4. Tampoco se veía una diferencia significativa a nivel de la mortalidad a 4 años para los procedimientos. Así que no sé si quieren agregar algo más respecto a esto. No, pasamos, Fede, a la última pregunta, a ver un poco en forma general, a ver cuál es la opinión. La última pregunta es, ¿qué estrategia de revascularización indicaría para este paciente? ¿Una cirugía de revascularización miocárdica o una angioplastia múltiples vasos? Bueno, por lo que vemos en general, si bien está bastante repartido, quisiéramos saber un poco tu opinión, más allá de que en general en la mayoría de los centros esto se trabaja y se debería trabajar en equipos multidisciplinarios. ¿Cuál es tu opinión personal, Ernesto, considerando la edad del paciente, la anatomía coronaria y los factores de riesgo del paciente? ¿Qué método hubiese elegido vos en forma personal? Antes lo que quería decir es que me parece que ha habido una progresión respecto a la tomografía que ustedes mostraron hace un año. Realmente es una anatomía muy compleja, como decía Claudio, y llama la atención la severidad de las lesiones, la extensión de las mismas, la edad que tiene el paciente. Realmente el ecoestrés no reflejó la isquemia que estas lesiones pueden llegar a dar. Yo estoy seguro que si hacemos un IFR no es necesario por la severidad. Todas las lesiones que vimos son funcionalmente significativas. Con lo cual me parece primero una extensión de enfermedad muy importante. Y eso es una variable que también debemos considerar. El riesgo anatómico existe, no por la ausencia de isquemia, uno tiene que ignorar el riesgo anatómico de la enfermedad de 3 vasos con lesiones críticas como tiene el paciente. No, de acuerdo con el score de Syntax que tiene, uno intentaría, por la edad del paciente además, primero una estrategia de revascularización percutánea y después, de acuerdo a la evolución de eso, si el paciente vuelve a tiene restenosis o progresión de la enfermedad, tenemos tiempo para indicar la cirugía. Y también un comentario interesante en la toma de decisiones que uno piensa es que el paciente está mínimamente sintomático por disnea, es un deportista, y la cirugía en los primeros meses o el primer año va a tener peor calidad de vida que la angioplastia. La cirugía, obviamente, a largo plazo le va tal vez un poco mejor en la cantidad de eventos. Pero en este paciente, creo yo, que viene mínimamente sintomático, uno se inclina para ser menos agresivo, porque la calidad de vida la recupera rápidamente más con angioplastia que con cirugía. Creo que, a pesar de que eso no está escrito, uno lo considera mucho en este tipo de pacientes jóvenes. Yo creo que por ahí la pregunta que hicimos antes de qué le va a cambiar a este paciente la revascularización, la deberíamos repetir ahora que sabemos la anatomía, porque como lo dijo Ernesto, la anatomía también te marca pronóstico. Creo que uno digamos, ya presumíamos algo así por la tomografía, ¿no? Pero digamos, no esperábamos semejante magnitud de enfermedad con la sintomatología del paciente y con la prueba funcional que tenía. Y el hecho de ver la anatomía te hace revalorizar un poquito el pronóstico de este paciente. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo 100% y me parece que el ecoestrés se quedó corto en mostrar lo que realmente tiene este paciente. Y la anatomía es la variable de más peso de todas las que mostraron para el pronóstico alejado que tiene este paciente. Hay que ser muy agresivo con la prevención secundaria y revascularizarlo para cambiarle de estatus sintomático. Ernesto, yo te quería hacer una pregunta, probablemente vos esto lo toques en la charla. Indudablemente uno suele hacer valoración de isquemia y se utilizaba mucho la isquemia como predictor de eventos cardiovasculares, y hoy en día con lo que ha mejorado y el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico de estos pacientes,
y con el resultado del estudio isquemia, uno se encuentra muchas veces con esta población de pacientes donde a veces uno dice, está bien, le voy a hacer el cateterismo o la cinecronografía para revascularizar al paciente, pero hoy en día a veces también tiene una utilidad pronóstica, más allá si vamos a revascularizar o no. Y parecería a veces que la anatomía jugaría un rol más importante que el monto isquémico, ¿no? Sí, en algún caso como este puede ser que eso sea así, sin ninguna duda. Pero bueno, ahora tenemos herramientas como la que ustedes hicieron el año pasado, que es la tomografía multicorte, como para no ser tan agresivos con el paciente, conocer una variable de mucho peso pronóstico como la anatomía y ya trabajar en prevención secundaria. Bien. A mí me gustaría, este caso lo discutimos en Jartim y creo que fue una de las discusiones más acaloradas que tuvimos, por lo menos de las que yo recuerdo. Me gustaría que, ya que está Juan y que digamos que, porque fue un gran defensor de la cirugía en este paciente, me gustaría que escuchemos las opiniones del cirujano cardiovascular que tenemos como panelista. ¿Sí? Juani. No sé si tuvo algún problema ahí de conexión. De audio, no sé si está habilitado el audio. No tiene el micrófono apagado. Esperá que me mandó un... No sé que no puedo conectar el audio. Ahí No pudo, tiene problemas con la conexión de audio. Bueno, continuamos con la resolución del caso. Claudio, ¿te parece? Sí, sí, sí. Conecto, me vuelvo a conectar en 3 minutos. Bueno, ya que no está Juani, digamos, nosotros defendimos obviamente la opción de tratamiento con angioplastia. Nos apoyábamos en la baja complejidad anatómica y digamos, las curvas de seguimiento que nos muestran, sobre todo a partir del Syntax, que estos pacientes tienen una evolución alejada bastante similar a los pacientes quirúrgicos. Otra cosa que tenemos que ver es la posibilidad de darle revascularización completa y también hay que acostumbrarse a calcular el Syntax residual, que es otro dato pronóstico de estos pacientes. El Syntax residual de este paciente era menor de 8, solo iba a quedar esa diagonal pequeña sin revascularizar. No era diabético, o sea que tenía muchas, no teniendo comprometido, de nuevo lo remarco, tronco ni tercio proximal de descendente anterior, realmente yo, o por el servicio de hemodinamia, no pensaba que este paciente tuviera que ser sometido a una cirugía de revascularización. Otra cosa importante, y esto siempre lo digo, cuando uno va a hacer sobre todo múltiples vasos, es ver con qué lo va a hacer. Y es bueno que también el cardiólogo clínico aprenda eso. No es lo mismo dar simvastatina que dar atorvastatina o rosuvastatina, y no es lo mismo los distintos tipos de stent que por ahí tenemos disponibles, que por ahí por una cuestión de cobertura social hay stents de distinta calidad. El stent es una plataforma metálica con un polímero y una droga, y hay distintas combinaciones de plataforma metálica, tipo de polímero y droga con distinta efectividad. Entonces, para hacer una angioplastia como esta hay que tratar de conseguir stents de óptima calidad. Y en lo posible, sobre todo con esta complejidad anatómica, si es posible, si el centro lo tiene, guiar el procedimiento con iBus, que también ha mostrado en distintos metaanálisis un impacto en el seguimiento clínico, en la evolución de los pacientes. O sea que con esas herramientas nosotros defendimos la indicación de angioplastia en este paciente. Y bueno, se le hizo un procedimiento de revascularización mediante angioplastia. Lo planeamos para hacer en un solo acto. Teníamos la posibilidad de que por la complejidad tuviéramos que desdoblar el procedimiento en dos, pero afortunadamente lo pudimos hacer todo en un solo procedimiento, con un resultado satisfactorio. Pueden ver la magnitud de la enfermedad que tenía el paciente. Esto es el análisis con ultrasonido en la arteria descendente anterior. Si quieren anda pasando, Fede, para no hacerlo lento esto. Ese es el resultado angiográfico después de la angioplastia de la arteria descendente anterior.
el resultado angiográfico y el resultado por IBUS, que fue muy satisfactorio. Este es también una coronaria derecha muy enferma, con mucha carga de enfermedad. Distintos componentes de la placa, una placa mixta, ese es el resultado final post-angioplastia, también con un buen resultado angiográfico, y ese es el resultado después de la angioplastia a esa circunfleja anómala. Procedimiento lo realizamos por vía radial, y el paciente fue externado sin complicaciones a las 24 horas. Perfecto, me parece que ahí está. Juan, ¿tenés audio para dar tu opinión? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, si escuchan un grito de fondo es porque estoy con la enana, la tengo distraída con la tele, pero puede llegar a desbaratarse todo. Bueno, yo quería hacer un par de consideraciones que estuve viendo mientras presentábamos el caso. Me parece que como en la charla anterior, este paciente no sé si entra dentro de la definición de la isquemia. Bueno, de la definición sí, pero no de la gran mayoría de los pacientes que participaron del estudio, porque si recordamos, yo les marqué la vez pasada que cerca del 90% de estos pacientes, 86 para la rama que hizo cámara gamma y 89 para la rama que hizo ergometría, creo, o ecoestrés, no fueron sintomáticos. Y este paciente es sintomático, con lo cual, un poco viendo en la pregunta anterior de que si el paciente solo le hacemos tratamiento médico o le hacemos tratamiento médico más revascularización, creo que caía de nuevo en tratamiento médico más algún tipo de revascularización. Por otro lado, también surgió una pregunta en la que decíamos si este paciente le íbamos a cambiar la sobrevida con la revascularización. La gran mayoría contestó que no. El doctor Duranto también contestó que no. Bueno, también yo se los marqué la charla pasada, tiene un seguimiento medio a 3 años y máximo a 5, y las curvas se cruzan a los 3 años y siguen separándose hasta los 5 años, con lo cual lo más probable es que este paciente de 57 años sí le cambiemos la sobrevida con una intervención de revascularización. Seguramente a 3 años no le cambiamos la sobrevida, pero a 15 años seguramente sí se la cambiemos si lo intervenimos. Ahora, bueno, como se hizo en este paciente, después conocimos la anatomía y bueno, nos dimos cuenta de por qué este paciente realmente estaba sintomático. Tiene lesión severa de 3 vasos. Con respecto a qué método para revascularizarlo, bueno, obviamente yo soy cirujano, voy a agendar la cirugía. Es lo que me gusta hacer, o lo único que sé hacer aparte. Pero no solo la defiendo yo, los estudios la defienden, la evidencia la defiende. Vimos que mostramos el Syntax, Fede mostró el Syntax 2 de este paciente, que daba lo mismo, angioplastia versus cirugía, y justo en el slide que muestra, ahí lo dice, a 4 años. O sea, sí, a 4 años este paciente le va a ir exactamente igual con angioplastia que con cirugía, pagando una morbilidad de la cirugía mayor que de angioplastia, eso es indudable, pero a 4 años, nada más. Entonces, lo que yo le diría a este paciente es, mira, vos a 4 años con angioplastia versus cirugía vas a tener el mismo resultado, pero no me acuerdo qué deporte hacía, pero vas a volver a hacer el deporte dentro de 3 días con angioplastia y dentro de 1 mes y medio, 2 meses con la cirugía. Pero la cirugía tiene grandes chances, por encima del 98%, de que no tengas ningún otro problema durante 15 a 20 años. Con el stent va a tener que reintervenir un par de veces. Y después que lo decide el paciente, porque esa es un poco la realidad del estudio, o por lo menos la información que nos dio a 4 años del Syntax 2. Fue una discusión acalorada en Jardín. El doctor Milano y yo defendimos la cirugía porque creíamos que lesión de 3 vasos está en las guías, está en todos los estudios. El beneficio a largo plazo es mejor con cirugía. Se decidió tratamiento endovascular, como vimos, obviamente, quedó muy bien. Y bueno, ahora seguiremos la evolución de este paciente.
espero que obviamente, por el bien de todos, que esto vaya muy bien. Pero creo que la evidencia nos muestra que en lesión de 3 vasos la angioplastia sigue siendo en resultados a largo plazo inferior a la cirugía. Juan, y bueno, veo que se te está complicando ahí con el trío, así que un poco para cerrar, no sé si vos querés decir algo, Higinio, o algún comentario del doctor Duronto con respecto a la opinión del doctor Camus y del doctor Cigalini. Yo lo que tengo para comentar es lo previo, los estudios complementarios que muchas veces al cardiólogo clínico nos dificultan, nos pueden hacer equivocar las decisiones. Vemos una primera cámara gamma que hablaba de isquemia en un territorio y después la anatomía mostraba lesiones en otro, que eso no es infrecuente que nos pase, y el ecoestrés que, como dijo Ernesto, se quedó corto en predecir múltiples vasos. De todas maneras, uno toma decisiones en base a las herramientas que tiene. Una vez que tiene la anatomía, y es muy difícil defender el tratamiento médico, obviamente. Pero sí, estoy de acuerdo con todo lo que se hizo, obvio. No sé qué dice Ernesto. Sí, de acuerdo. Me parece un punto importante lo que marcó Juan. A mayor tiempo de seguimiento, más ventaja con el método de revascularización por cirugía, y eso, digamos, en los seguimientos a más de 5 años se ve bastante bien. Por supuesto que esos trabajos son con stent, que no son los stent que tenemos ahora, ¿no? Entonces habría que actualizar un poquito la información y volver a repetir estudios con los stent actuales, con las técnicas de angioplastia actuales, con el iBus, como bien hicieron ustedes, o el OCT, y entonces ahí veríamos realmente si hay tanta diferencia en cuanto al seguimiento alejado. Después la cirugía también ha avanzado. Este paciente es un paciente joven, tal vez Juan puede opinar, pero a lo mejor es un paciente para hacer más puentes arteriales que venosos. Y eso también garantiza la duración de la cirugía. Pero bueno, sí, es cierto lo que él dice. Más allá de 5 años estamos en territorio incierto, hay que esperar información actual. Bueno, Ernesto, para no demorarte, si estás de acuerdo, te damos paso a tu presentación. Bueno. A ver, comparto pantalla, ustedes me dicen si se ve. Sí, perfecto, ahí. ¿Se ve? Sí. Bueno, repasando algunos conceptos de lo que es el abordaje terapéutico de la cardiopatía isquémica estable, yo me planteaba 3 preguntas. ¿El beneficio de la revascularización en un paciente individual justifica el riesgo del procedimiento al que el paciente será sometido? Y esto es una charla diaria del Heart Team, ¿sí? Sabemos que los pacientes con extensión de enfermedad como el que mostraron tienen mal pronóstico, pero realmente si se adiciona a una revascularización, un tratamiento médico óptimo, ¿cambia el pronóstico? ¿Y a qué extensión de enfermedad coronaria ocurre esto último? Y esas son las preguntas que yo me planteo cuando analizo un paciente en particular. Y la verdad es que estamos hablando de gente de baja mortalidad, una mortalidad anual estimada de menos del 1% en lo que es la angina estable, en la cardiopatía isquémica estable, ¿no? Una mortalidad muy baja, y esto ya lo sabemos de la época de Peter Levy, que se debe a que tenemos muchas placas calcificadas y pocas placas inestables, como ocurre en los síndromes coronarios agudos. Y esto hace que los pacientes tengan una baja tasa de infarto y de mortalidad en el seguimiento anual. Y es por esto que los primeros estudios, como ustedes ya conocen bien, no han dado ninguna diferencia entre revascularizar pacientes con angioplastía versus un tratamiento médico. Me estoy remontando a estudios hace 15 años, pero para mostrar un poco que lo que teníamos hasta ese momento no mostraba diferencia entre seguir con medicación o tratar los pacientes con stent. Y la verdad que el primer estudio grande que todos conocemos fue el CURA, es muy criticado, son 2.300 pacientes, angioplastia de tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo solo, con una media de seguimiento menos de 5 años, 4.6, y si uno veía las curvas de New England, realmente no veía ninguna diferencia entre un tratamiento médico óptimo y lo que es la angioplastia coronaria o la revascularización miocárdica en estos pacientes. Y realmente costaba, de hecho no hay ningún subgrupo que se beneficie con la revascularización respecto al tratamiento médico óptimo. Por supuesto que, digamos, si uno tomaba la angina, había una libertad de angina mayor con la angioplastía con respecto al tratamiento médico óptimo al año, pero después eso se igualaba a 5 años.
si uno quería criticar el estudio, y esto fue criticado en múltiples congresos a los cuales ustedes habrán asistido, es que solo el 31% de los pacientes tenían enfermedad de edad proximal, casi todos tenían función sistólica del ventrículo izquierdo conservada, y por supuesto se excluía la enfermedad de tronco. O sea que esta información no era aplicable a esos pacientes que muestran como limitaciones del estudio. Pero sí nos dejó dos enseñanzas importantes a los clínicos. ¿Sí? La primera enseñanza es que tenemos que tratar bien a nuestros pacientes, y eso se logró perfecto en el estudio. Se bajó la presión arterial, se optimizó el colesterol LDL, se bajó un poco el peso corporal, se aumentó la actividad física, de manera que los pacientes tratados con tratamiento médico óptimo, aunque estuvieran en la rama de angioplastia, mejoraron los parámetros que los clínicos buscamos para mejorar en la práctica diaria. Y otra cosa que aprendimos es que en la rama de tratamiento médico óptimo los pacientes se revascularizan en el seguimiento, se revascularizan mucho más que en la rama del tratamiento con angioplastía. Y esto es una diferencia significativa de algo más del 10% en necesidad de revascularización complementaria. No es un hecho malo, simplemente adecuamos el tiempo de revascularización a cuando el paciente lo necesita. Pero esto es lo que se va a ver en todos los estudios. Si uno opta por tratamiento médico óptimo, después va a tener que revascularizar un porcentaje más importante de los pacientes. Y con esto teníamos las guías famosas de 2019 de cardiopatía isquémica crónica, donde no os quiero aburrir mucho, pero si se fijan arriba, sea que el paciente tenga o no tenga síntomas de angina, con isquemia o no documentada, siempre terminábamos de una u otra forma en considerar la revascularización además del tratamiento farmacológico. Con FFR bajo, con isquemia extensa de más del 10%, en pacientes sintomáticos, es decir, terminamos definiendo que el paciente crónico iba a revascularización. Esta información se basaba en la isquemia y en la anatomía. Entonces, lo que nos cambió un poquitito el pensamiento fue el año pasado, la publicación de New England, la presentación en el Congreso Americano de lo que fue el estudio isquemia, un estudio que todos esperábamos, donde se planteaba si realmente en pacientes con isquemia moderada o severa, en un estudio funcional, hay beneficio en realizar una coronografía y revascularizar, sobre el tratamiento médico que hacemos habitualmente. Y eso, digamos, el estudio estuvo muy bien hecho, con fuera de todo sesgo, bien logrado por el grupo que lo hizo, y la verdad era que teníamos un paciente estable y al cual nos sometíamos a una coronografía por tomografía multicorte, y ahí teníamos una anatomía ciega, el paciente era randomizado a recibir un tratamiento invasivo con angioplastia y cateterismo versus un tratamiento médico conservador. El paciente tenía que tener en los estudios funcionales isquemia moderada o severa. Y realmente acá quiero pararme un poquitito para ver que los criterios de inclusión son bastante parecidos a los de los pacientes que nosotros mandamos a estudiar. Más de un 10% de isquemia, 3 segmentos en el eco, perfusión por resonancia de más de 12% de isquemia, una ergometría muy positiva. Y también quiero marcar los criterios de exclusión, a quienes no es aplicable este estudio. Angina clase 3-4, perdón, insuficiencia cardíaca clase 3-4, angina inaceptable para tratamiento médico óptimo, el paciente bien tratado y continúa con angina no es un candidato, disfunción ventricular izquierda, síndrome coronario y, por supuesto, una revascularización reciente. Pero además había un criterio de exclusión mayor, que era tener enfermedad de más del 50% de estenosis de tronco no protegido. Y esto planteó si realmente en todos los pacientes que nosotros recibimos con cardiopatía isquémica crónica deberíamos buscar la enfermedad de tronco a través de hacer una tomografía. La otra cosa que hay que marcar, que fíjense que para incluir un paciente aquí solamente tenía que tener más del 50% de estenosis, además de la isquemia que habían documentado. Si era una ergometría, se requería más del 70%. Este dato de más del 50% es importante porque, como ustedes saben, a muchos pacientes con lesiones de 50-60% no los revascularizamos, ¿sí? No los consideramos para revascularización cuando no es un vaso mayor como el tronco coronario izquierdo. En ese sentido, quedaron casi 5.200 pacientes, se randomizaron a grupo invasivo y grupo conservador, esto ya lo saben, una población de edad media de 64 años, con los factores de riesgo habituales, pero acá me quiero detener que el 75% tenía una imagen hecha para el estudio de estrés y solamente el 25% tenía una ergometría. Y fíjense que el 90% de los pacientes tenían angina, eran sintomáticos. Un punto muy importante de este estudio es que
casi el 90% tiene isquemia moderada severa, que son los pacientes que uno manda a hacer una coronariografía. O sea, estamos un poco avalando lo que hacemos en la práctica. Paciente con isquemia moderada o severa debería tener una anatomía para excluir el alto riesgo anatómico, la enfermedad de tronco, la enfermedad de tres vasos, como el caso que ustedes mostraron. Es interesante cuando uno revisa la anatomía del estudio de isquemia, casi el 50% tenía lesión de más de tres vasos, ¿sí? Y si uno ve qué vasos eran, el 90% era descendente anterior, de los cuales el 46% eran proximales. O sea, la complejidad anatómica en el estudio existía, había lesión de la DA, había lesión de la DA proximal, y obviamente, como dijimos, se excluía el tronco de coronaria izquierda. Y la otra cosa que hicimos bien es que ya habíamos aprendido en el CURAS que había que tratarlos bien, y si se fijan las barras en azul, cuando el paciente terminaba el estudio tenía mucho más posibilidad de estar tratados con estatina de alta intensidad, y además de eso había controlado mucho mejor su presión arterial y había bajado su LDL por debajo de 70 en un porcentaje mucho mayor de los pacientes. O sea, los clínicos aprendimos a tratar los pacientes con cardiopatía isquémica crónica, y eso en parte lo veníamos haciendo, pero se lo debemos sobre todo al CURAS. En ese contexto y con esos pacientes, este cuadro muestra que no hay ninguna diferencia entre revascularizar o tratar con tratamiento médico óptimo en el seguimiento de 3.3 años. ¿Sí? No hay diferencia en muerte e infarto, no hay diferencia en mortalidad por todas las causas en este grupo de pacientes. Y si uno ve las curvas de New England, pasa algo muy parecido a lo que vemos con las curvas de Syntax. Ahí mostraron las curvas de Syntax 2. Fíjense como la rama conservadora, pasados 2 años, empieza a tener más eventos que la rama invasiva, y al principio del seguimiento la rama invasiva tiene más eventos. Esto está motivado sobre todo por el aumento de los infartos de miocardio que se producen por la revascularización en forma inicial, y después un aumento de los infartos espontáneos en la rama de tratamiento conservador. Pero, de nuevo, ninguna diferencia en mortalidad por cualquier causa en el seguimiento. Y tampoco ninguna diferencia en los subgrupos. No hay un subgrupo que se beneficie más que otro con este estudio, al igual que lo que pasaba en el CURAS. Vuelve a repetirse la historia. La rama conservadora en azul tiene más tasa de cateterismo en el seguimiento, que va creciendo progresivamente, y por supuesto más tasa de revascularización en el seguimiento. Y esto lo vamos a ver en casi todos los estudios que comparen invasivo contra conservador. Entonces, si uno ve los puntos duros, ninguna diferencia en seguimiento a 3.3 años. Muerte, hospitalización por infarto, angina, paro cardíaco, ninguna diferencia, ¿sí? Ningún grado de isquemia se beneficia con la revascularización y ninguna extensión de enfermedad coronaria se beneficia. Esto vamos a tomarlo con pinzas porque volvemos al hecho de que 50% era el corte para enfermedad coronaria severa cuando el paciente tenía isquemia. Y tiene muchas limitaciones. Es un estudio no ciego, está basado en los criterios de exclusión. El estudio no aplica a todos los que dijimos: enfermedad de tronco, disfunción ventricular, pacientes muy sintomáticos. No se valora la revascularización completa. Las mujeres no están bien representadas, como ocurre en casi todos los estudios en cardiología. Y las mujeres, sabemos, tienen menos isquemia y alta tasa de lesiones no significativas o coronarias normales. Es por eso tal vez que no estén representadas nunca en ningún estudio de los que evaluemos intervención coronaria. ¿Qué significa la isquemia para nuestra práctica diaria? Que tenemos que, cuando analizamos un paciente con el Hartim, considerar las exclusiones que tenía el estudio, ¿sí? Si mi paciente tiene síntomas limitantes y yo estoy con tratamiento médico óptimo, no me voy a poner a discutir si voy a seguir con tratamiento médico o voy a revascularizar, porque seguramente lo voy a revascularizar. Si mi paciente tiene disfunción severa del ventrículo izquierdo, lesión de tronco, voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Un punto muy importante es que no hay que creer más que la isquemia severa o silente requieran revascularización urgente. Y esto es un punto que yo quiero marcar bien. Nosotros antes internamos a los pacientes por un ecoestrés de alto riesgo, con caída de la fracción de eyección o con una cámara gamma con dilatación transitoria del VI, cuando el paciente a lo mejor lo había hecho una carga que superaba los 4 METs y no estaba sintomático, lo mandábamos a internar a la unidad coronaria para hacer un cateterismo a la brevedad. Esto, el estudio de isquemia muestra que uno lo puede medicar y hacer el cateterismo, la tomografía, pero que no tiene una urgencia para internarlo porque la tasa de eventos no es tan alta como creíamos antes, ¿sí? Y la otra cosa es que no es más válido utilizar test de estrés para
diagnosticar isquemia en pacientes asintomáticos. La búsqueda de isquemia por lo menos tiene un interrogante, ¿sí? Si el paciente no tiene síntomas, ¿qué valor tiene el ecoestrés en asociarle pronóstico a ese paciente? Muy distinto es que uno tenga una tomografía, como tienen ustedes en este paciente, con un score de calcio alto, y le quiera hacer un estudio para ver si ese score de calcio se correlaciona con isquemia, eso es otra cosa. Pero buscar sistemáticamente a los pacientes con isquemia por lo menos merece una discusión a partir de este estudio, ¿sí? En lugar de eso, debemos considerar en muchos pacientes la tomografía como búsqueda de enfermedad coronaria, score de calcio, lesión de tronco. ¿Qué pasó con los metaanálisis después del estudio de isquemia? Nada, fíjense el diamantito al final del gráfico, está exactamente en el medio, ¿sí? Y acá incorporamos el isquemia a todos los estudios que teníamos antes. No cambió nada los metaanálisis porque el estudio mostró justamente lo mismo que mostraban los estudios anteriores. Una cosa tiene que ser muy clara: si el paciente tiene una alta tasa de síntomas, o sea, tiene síntomas diarios, fíjense cómo el número necesario a tratar con revascularización es muy bajito, mientras que si la cantidad de síntomas es menor, necesito tratar muchos pacientes. Esto pasa a los 3, a los 12 y a los 36 meses. El paciente más sintomático es el que se beneficia con la revascularización. Y entonces nos lleva a la pregunta si la angina de pecho es la variable subjetiva para evaluar el tratamiento y los pacientes deben ser sometidos a este procedimiento de angioplastia o cirugía porque tienen angina. ¿No será que los pacientes sienten que se les está haciendo algo más y el dolor pasa por el hecho de que ya estoy curado porque tengo un stent y no porque realmente tenga angina? Bueno, la verdad es que uno para ver eso debería hacer estudio JAM, estudio como fue el estudio órbita, muy criticado, pero nos mostró que un grupo de pacientes a los cuales se les simula hacer una angioplastía tienen la misma cantidad de síntomas que a los cuales se le hace la angioplastía realmente. Entonces, realmente debemos tener presente que estos estudios en el futuro tal vez sean exigidos en pacientes sintomáticos. En el órbita no hubo ninguna diferencia si recibían la angioplastía realmente o no la recibían los pacientes, con todas las críticas que llevó el estudio. Finalmente, para la toma de decisiones, ustedes bien lo han dicho, el Heart Team que evalúa todo, ¿sí? Factibilidad técnica, para lo cual tiene que haber un intervencionista percutáneo y un cirujano, expectativa de vida del paciente, muy importante en la toma de decisiones, la función sistólica, la función renal, si el método tiene la posibilidad de revascularizar en forma completa o no, y la complejidad anatómica del score de Syntax, que ustedes bien lo mostraron ahí, ¿sí? El Heart Team tiene dos misiones fundamentales: discutir las escalas de riesgo quirúrgico de complejidad anatómica, sobre todo, pero considerar la revascularización funcional por encima de la anatómica y priorizar la posibilidad de revascularización completa. La discusión se acaba cuando alguno de los métodos ofrece revascularización completa y el otro no. Siempre debemos optar por el método que ofrece revascularización completa. Y en ese sentido las guías son claras, hay cosas a favor de la angioplastía, que ustedes como ven acá, tenemos, a la izquierda tenemos todas las escalas de riesgo, los pacientes con morbilidades, los pacientes con el score de Syntax de 0,22, que ustedes ya conocen bien, y cosas a favor de la cirugía, sobre todo la disfunción ventricular izquierda y la puntuación de Syntax de más de 23. Con estas herramientas uno toma la decisión. Pero aún así, y esto es en favor del cirujano que habló recién, en este análisis reciente de 11 estudios randomizados de más de 11.000 pacientes, donde el Heart Team decidía cuál era el método, si el paciente iba a una cirugía de revascularización, en el seguimiento alejado tenía menos eventos que el paciente que iba a una angioplastía coronaria. Y esto básicamente ocurre en los pacientes con score de Syntax más alto y en los pacientes que tienen sobre todo más de 23 de Syntax y lesión de tronco y 3 vasos. Fíjense cómo la diabetes también modifica la decisión. Ninguno de nosotros manda angioplastía a un paciente diabético con enfermedad de 3 vasos porque sabemos que la cirugía, si es posible, supera la angioplastía en ese territorio. Y fíjense cómo la diabetes tiene peso en la enfermedad de múltiples vasos y no tanto en la enfermedad de tronco. Esto tal vez se deba a un N bajo de pacientes en este grupo. Con esta información los clínicos tomamos la decisión. Si el paciente no es diabético y es como el que ustedes mostraron ahí con un score de Syntax bajo, entonces la cirugía y la angioplastia están en igualdad de condiciones. Pero si el paciente es diabético, claramente uno debería optar por operarlo, o si el score de Syntax es elevado,
también debería optar por operarlo, y aquí la angioplastía no tiene lugar. Lo mismo pasa en la enfermedad de tronco de coronaria izquierda, donde el SYNTAX es lo que manda respecto a la estrategia de revascularización. Quiero terminar con 2 diapositivas rescatando la importancia de la anatomía en la toma de decisiones. Me tocó comentar para la página de SIAC este trabajo reciente, que tiene poquitos meses, que es el registro Approach, un registro hecho en Canadá, con 9.000 pacientes. Fíjense cómo los pacientes con enfermedad de 3 vasos, si van a un procedimiento de revascularización respecto a un tratamiento médico en un seguimiento prolongado, tienen menos eventos cardiovasculares mayores, menos muerte, infarto, menos mortalidad total incluso. Podríamos tomar el caso de este paciente en un seguimiento alejado y, como decía el cirujano, plantear que podría estar incluso en este registro. Y cuando uno divide la anatomía en este registro y tiene lesión de 3 vasos, con un vaso mayor a 95%, como ocurre en este paciente, entonces tenemos mucha menor tasa de evento, un 33% de reducción de eventos mayores, mortalidad, en este caso en un seguimiento alejado. Uno pregunta, entonces, ¿qué pasó? El isquemia me mostraba una cosa y el approach me muestra otra. Bueno, simplemente que el isquemia excluye enfermedad de tronco y aquí en este registro está presente. El isquemia incluye lesiones de más del 50% y aquí en approach son más del 70%, mucho más parecido a lo que hacemos en la práctica diaria. La mortalidad anual en el registro approach es 3%, en el isquemia es 1%, seguramente por la anatomía. Y como decía el cirujano, la duración del seguimiento es básica. En este estudio fue 6.5 años, que fue casi el doble del estudio isquemia. Con lo cual uno tiene que plantear que la anatomía sigue teniendo peso para nosotros y la decisión debe tomarse en un pensamiento, un seguimiento a 10 años y no en un seguimiento corto. De hecho, están planeando prolongar el seguimiento del isquemia y yo creo que ahí vamos a ver que la curva de intervencionismo por percutáneo puede llegar a separarse un poquitito más en cuanto a la tasa de reintervención y de infarto de miocardio. Entonces, para mí, la revascularización tiene un lugar establecido en la enfermedad coronaria estable, que uno no duda en hacerlo en los pacientes con lesión significativa de tronco y 3 vasos, en los que tienen falla ventricular izquierda, o en los que, por supuesto, la terapéutica médica no controla los síntomas. En los demás pacientes, lo que tenemos que pensar es que no tenemos que pensar en la revascularización como estrategia inicial, no significa que después el paciente no la requiera en algún momento, y esto es independientemente del monto isquémico, porque los pacientes, por lo menos en un seguimiento corto, muestran no morirse más. Contestando a las preguntas, ¿el beneficio de la revascularización justifica el riesgo del procedimiento? Depende de la anatomía coronaria. Como vimos, en enfermedad de 3 vasos y tronco de coronaria izquierda severo, seguramente la revascularización saca mucha ventaja al tratamiento médico solo. Siempre considerar que el centro tiene que ser un centro de primer nivel como el de ustedes, con buenos resultados de angioplastía, con buenos resultados de cirugía, porque si no entramos en la ecuación la mortalidad del procedimiento y ahí la cosa cambia, ¿sí? La revascularización va a alterar el pronóstico, seguramente si estamos hablando de una anatomía como la que dijimos, y la extensión de la enfermedad va a ser la lesión de tronco o 3 vasos con lesión de más del 70%. Bueno, hasta aquí les quería mostrar esto y quedo abierto a las preguntas que tengan o a la discusión que ustedes quieran hacer. Bueno, por mi parte, felicitarte, la exposición fue clarísima, realmente el repaso de toda la evidencia presentada es muy buena y creo que las conclusiones mejores aún, así que no tengo nada para aportar más que felicitarte y realmente ha sido un gran resumen. Yo, Ernesto, a manera de resumen y a manera también de enseñanza, sobre todo a los que están en formación, digamos, por lo que vos decís, dentro de la evolución o dentro del seguimiento de los pacientes que estamos siguiendo por consultorio, que sabemos que tienen enfermedad coronaria crónica, en algún momento, por lo menos al principio de la evaluación, habría que tender a una evaluación anatómica. Esa es la primera pregunta. Segundo, porque tampoco podemos estar valorando anatomía permanentemente. ¿Qué lugar y con qué frecuencia valorar el monto isquémico? En un paciente que venimos siguiendo de consultorio. Y tercero, ¿qué lugar le das al eco y con qué frecuencia le valorás la función de estos pacientes? Lo que vemos nosotros a veces es que el paciente llega a hemodinamia tarde. Los pacientes crónicos estables muchas veces vienen pacientes con mala función ventricular,
en los cuales no se lo siguió adecuadamente. Por eso mi pregunta. Bueno, Claudio, muy buenas las preguntas y muy difíciles de contestar en algún caso, pero te lo resumiría de la siguiente manera. Si yo veo un paciente sintomático por angina en consultorio, con angina crónica, mi primer estudio tiene que ser un eco, ¿sí? Porque ya con un eco con disfunción ventricular, menos de 50% de fracción de eyección por el eco, más síntomas claros de angina, el paciente tiene que ir a un estudio anatómico. Ahí no hay que perder tiempo haciendo estudio de detección de isquemia, ya tiene deterioro de la función ventricular y tiene síntomas. Y eso ya creo que figura en las guías hace bastante tiempo. Entonces, es un estudio cardiológico sencillo, rápido de hacer y que realmente corta las aguas entre el que va a cateterismo y el que puede seguir con tratamiento médico. Y después está la discusión de cómo buscar a la enfermedad en estos pacientes. La estrategia de síntomas, detección de isquemia y ver la anatomía es una estrategia válida, y es de hecho la estrategia del estudio de isquemia, pero para otros cardiólogos, directamente si el paciente está sintomático y la angina crónica es clara y está medicado, van directamente al estudio anatómico, a la coronariografía, a descartar la enfermedad de alto riesgo y después complementan con la isquemia. Y eso es de acuerdo a la accesibilidad del centro. Para nosotros en algunos pacientes es muy difícil hacer una tomografía porque su prepaga no se la cubre, el paciente no la puede pagar, y en ese paciente lo mandamos a un estudio funcional, y si tiene mucha isquemia, después lo mandamos a un cateterismo. Pero si el paciente tuviera acceso en un mundo ideal a una tomografía, como tiene acceso a un eco, posiblemente la estrategia de buscar la enfermedad por la tomografía sea una estrategia más que válida. Bien, excelente. Gracias. A ver, ya que nadie pregunta, digamos, acá se te plantea otro dilema. Vos tenés un paciente joven, por ejemplo, lo estratificaste anatómicamente, tiene enfermedad coronaria de baja complejidad. Pero ahora al seguimiento se te agrega otra cuestión, que es valorar la progresión de enfermedad también. No solamente monto isquémico, no solamente función ventricular, sino que tenemos que evaluar progresión de enfermedad. En un mundo ideal, ¿cada cuánto lo harías? ¿Y por qué método? Bueno, esa es otra pregunta interesante. No está demostrada el valor del score de calcio en cuanto a la progresión del score para seguimiento de los pacientes. Si uno tiene un score de calcio basal muy elevado, como el que tiene el paciente, y ya lo trató y está en prevención secundaria, hacer otro score de calcio para ver si el calcio progresó no es una estrategia válida porque, como sabemos, las estatinas transforman las placas blandas en placas cálcicas, así que es posible que por el solo hecho de tomar estatinas el paciente aumente su score de calcio. Es mucho mejor seguirlo sintomáticamente con estudio de detección de isquemia. Si yo tengo un score de calcio de 400 sin isquemia y en el seguimiento el paciente desarrolla isquemia en los estudios funcionales, ese paciente es candidato a avanzar a una anatomía coronaria y posiblemente una revascularización. Bien. Ernesto, una pregunta. Un poco yo quería ver el mensaje que te deja vos en tu práctica habitual el resultado del estudio de isquemia. A mí particularmente, yo me apoyo mucho en la población añosa, que uno sabe que tiene enfermedad coronaria, más si tiene múltiples factores de riesgo. Entonces, el paciente que realmente, pasando cierta edad, que está realmente asintomático, realmente intensificar todo lo que es el control de los factores de riesgo y no estar tratando de buscar enfermedad coronaria con pruebas funcionales. Me parece que eso nos ha dejado la isquemia y nos apoya en que realmente uno puede perfectamente en esta población seguir con un tratamiento farmacológico y no cambiar las conductas como uno hacía habitualmente en población más allá de los 75 años, hacerles pruebas funcionales cuando el paciente está asintomático. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Si el paciente está asintomático, ya está en prevención secundaria, porque el grupo etario que vos marcás seguramente ya tiene tratamiento antihipertensivo, o toma una estatina, o toma aspirina por alguna otra razón. Ese paciente asintomático, la búsqueda de isquemia no está demasiado validada, pero cuando tiene síntomas sí tenés que avanzar a un estudio de búsqueda de isquemia. Y ahí te manejás con la prevalencia de enfermedad. Si yo tengo un paciente con 3 factores de riesgo de más de 70 años, seguramente tiene enfermedad coronaria. Si le hago una tomografía, la voy a encontrar la enfermedad coronaria. Entonces, en ese paciente tiene más valor descartar la isquemia primero que ver la anatomía coronaria. ¿Sí? Entonces, así nos manejamos nosotros un poquitito. Si la prevalencia es muy alta de enfermedad, mandamos a hacer un cateterismo a los pacientes que tienen isquemia documentada, ¿sí? Siempre hablando de sintomáticos. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Yo tengo una más, Ernesto. Muchos de estos pacientes anginosos crónicos son panarteriales, tienen enfermedad en otro territorio. ¿Le das un valor a eso? ¿Te cambia el approach, te cambia el seguimiento a un paciente que tiene enfermedad multiarterial cuando tiene enfermedad coronaria crónica? ¿Le das algún valor pronóstico? Sí, sin duda que tiene valor pronóstico, sobre todo el territorio de miembros inferiores ha mostrado un peso pronóstico muy importante en estos pacientes. El punto es que si uno ya está en prevención secundaria, con objetivos de prevención secundaria, estos valores de LDL que comentábamos y todo lo demás, si el paciente está asintomático en su enfermedad periférica, no cambia mucho el tratamiento. Entonces, la búsqueda de enfermedad en ese sentido solo aporta en que tiene un pronóstico distinto, pero no te va a cambiar la terapéutica. Con lo cual, mucha gente en pacientes asintomáticos no busca la enfermedad periférica porque no le cambia la conducta. Bien. ¿Querés cerrar, Higinio? Bueno, agradecerle a Ernesto, sobre todo por lo claro de los conceptos, a Claudio también por las excelentes preguntas, a Juan y por su aporte realmente muy interesante de largo plazo. Y bueno, a vos, Carlito, por el motor de armar este Ateneo, a Fede por la excelente presentación y a todos los que nos acompañaron. Realmente se han quedado un gran número de gente y creo que todos aprendimos un poco. Así que bueno, nos veremos en el próximo Ateneo el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias, Ernesto, sobre todo. Muchas gracias por la invitación y la verdad que en algún momento espero que vuelvan las cosas presenciales, así nos podemos ver todo y tomar un café luego de esto. Ojalá. Gracias, Ernesto. Excelente. Gracias, Adiós, que estén bien. Cuídense. Excelente.